He escuchado durante ya un tiempo a mucha gente discutiendo por el tema de cómo me validas si Dios existe. ¿Cómo me validas o me argumentas que las acciones de tu Dios son coherentes, son lógicas? ¿Por qué Él pide sacrificios? ¿Por qué Él mata gente? ¿Por qué Él ha destruido esto? ¿Que por qué ha hecho lo otro? Y se autocuestionan y limitan a un ser que nadie ha conocido jamás. E incluso tratan de exponer a la gente que está adoctrinada o ha estudiado, digámoslo así, historia, que conoce muchas cosas relevantes al principio de las eras, tratan de argumentar y de darte una respuesta válida para que tú, que dices que no sos una persona creyente porque te consideras ateo, o alguien que no cree o acepta que hay un ser por encima de todas las razas, trate de validar el argumento. Y la primera pregunta que suelen hacer es cómo se creó el universo. ¿Cómo me podés comprobar que tu Dios es real? ¿Cómo me puedes comprobar que todos los textos citados en la Biblia son cosas que en realidad pasaron o son coherentes? Bueno, esto es algo que la gente trata de tener una explicación, porque la gente trata de entender, trata de saber qué es eso de lo que se habla. Y para la gente que no es creyente, la fe es una locura. Para la gente que no cree, pues la fe es simplemente algo imaginario, producto de nada. Gente fanática, le dicen en muchas ocasiones. Gente que está errada del conocimiento. Yo puedo entender que cada persona tenga su opinión y todas las cosas estén basadas a razonamientos humanos, quitando el de la Biblia, obviamente. Quitando el de la Biblia, todos están basados en razonamiento humano. Y te voy a dar una explicación muy lógica. Tú tratas de entender cómo es que el universo fue creado por un ser que no puedes ver. Y yo te puedo preguntar, ¿cómo es posible que tú, no siendo nada, hayas crecido en el vientre de tu madre y ahora seas un ser viviente? ¿O cómo es posible que si no tenés atrofiado el sentido del olfato, podés vivir? Hagamos una comprobación, o sea, si no necesitas del aire, que es algo que no ves, que los científicos dicen, el aire es la composición de oxígeno. Ok, pero ¿quién te enseñó eso? ¿Cómo me comprobas que el aire es eso? Oxígeno. Porque esto lo podemos discernir de esta manera. Ajá, pero yo no veo así el agua, así el aire como tan visible como el agua. Entonces es algo inexplicable. Entonces, ¿qué es lo que trato yo de decir con esto? Que jamás nunca nadie jamás sobre la faz de la tierra va a entender la magnitud del conocimiento por encima de todas las razas. Digo sobre todas las razas porque estoy hablando por encima de ángeles, por encima de hombres y por encima de demonios.
Es un conocimiento tan pleno que está por encima de todas las razas. Un conocimiento tan pleno que no se le dio a ángeles. Un conocimiento tan pleno que no se le dio a demonios. Pero en el caso de la humanidad, se le ha dado parte de conocer cuáles son los misterios de Dios, cuáles son las cosas de Dios. Si tú te vas a la Biblia es un código de reglas. Las experiencias que describen allí como biografías de ciertos personajes muy relevantes que la mayoría conoce, las experiencias de vida de ellos nos han enseñado a nosotros a entender muchas cosas en nuestro diario vivir. Porque el ser humano aprende partiendo de los errores de alguien, partiendo del ayer. Para nosotros poder decir que hoy existimos, tuvimos que tener un pasado, tuvimos que tener una historia. Pero tú me puedes decir entonces que la Biblia es una historia verídica. Por supuesto que sí. Que la traducción no sea acorde a los manuscritos originales, ese no es nuestro problema. Pero que existe una historia que está verídica, palpable, que es comprobable científicamente porque la podés ver y la podés comprobar por hechos geográficos que todavía están en el mundo. Entonces eso te data que la Biblia sí es un libro comprobable, que no se basa en cosas teóricas de alguien que dijo, yo voy a escribir un libro. ¿De qué puede escribir el ser humano? ¿De qué puede escribir el ser humano? ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Quién llamó las cosas por su nombre? Fue el ser humano, el primero de todos. El primero de todos fue Adán. El primero de todos fue Adán. Y él le puso nombre a los animales hasta el día de hoy. La luna y las estrellas, que muchos son aquellos que interpretan que eso de las lunas y las estrellas son las que deciden el tiempo y el espacio sobre la vida del hombre. Sí, sí, porque la luna y las estrellas se crearon para marcar los tiempos y las edades en la vida del hombre, pero no para marcar los tiempos y las edades en Dios, porque Dios es eterno y no existe el tiempo en Él, porque la eternidad habita en Él. Entonces quiere decir que Él es más grande que la eternidad. Por supuesto que sí. Entonces no puedes comparar a un ser supremo que está por encima de todo con energía. No lo podés comparar con energía. Porque incluso si lo compararas con energía, no cabe en la batería pequeña de tu teléfono. Entonces, si no cabe en la batería pequeña de tu teléfono, ¿qué te hace pensar que el conocimiento tan grande y divino puede caber en tu cabeza pequeña? Dios no se limita al razonamiento humano, porque el razonamiento humano está por muy debajo de él. El humano es un ser inferior a Dios por mucho. Y muchos pueden decir, entonces Dios es un Dios injusto. Porque cuando Él creó al hombre, dice que lo hizo a imagen y a su semejanza. Este fue al primer hombre. A su imagen y a su semejanza creó Dios a Adán. Entonces, ¿el primer hombre fue a imagen y a semejanza de Dios? Sí. ¿Qué significa ser imagen? Que tiene el mismo rostro, el mismo parentesco,
¿Qué significa la semejanza? Que tiene los mismos atributos como Dios era, pero hecho hombre. Entonces, ¿qué lo hizo a Adán despojarse de todos estos atributos? Que él lo que perdió fue la semejanza, no la imagen. La imagen todavía la seguimos teniendo, pero la semejanza sí la perdió. Sí la perdió porque perdió el conocimiento divino. Sí lo perdió porque el poder que le era dado y otorgado sobre todos los animales en el Edén lo dejó de tener en aquel momento que él pecó. Entonces, ¿qué representa Jesús? ¿Por qué era necesario que viniera Jesús? Hay muchas personas y mucha gente que se considera sabio en su propia opinión, que si Dios conoce el futuro, ¿por qué permite las cosas? Que si Dios conoce las cosas, ¿por qué no las arregla de antemano? ¿Y por qué permite que pasen? Te explico por qué. Porque Dios cuando creó al hombre, lo creó para que fuera igual que Él. No para que fuera inferior a Él, lo creó para que fuera igual a Él. ¿Sí? Con una mente y un conocimiento pleno, con un ser eterno, con un rostro glorioso, con un cuerpo eterno también. Esos eran los atributos que Dios tenía preparado para el hombre cuando lo creó. Entonces, cuando aquel hombre pecó y sucedieron todas estas cosas que después toda la gente trata de decir de que eso no fue así, cuando está codificado en estos libros, cuando se dicen cosas que hoy en día no existen en el mundo, como el arca de la alianza, el arca del pacto, jamás ha habido hombre en el mundo que le encuentre. Pero en el libro de Apocalipsis aparece el arca del pacto en el templo de Dios. Porque las cosas que Dios creó para Él las hizo eternas. Las cosas que Dios ha creado para Él las ha hecho eternas. ¿Y por qué permitió entonces que toda la humanidad pasara este proceso? Él no hizo que esto pasara. Él no hizo que esto pasara porque Él le da libre albedrío al hombre. Porque cuando vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que los hijos de Dios se llegaron a las mujeres de los hombres. Cuando dice que los hijos de Dios se llegaron a las mujeres de los hombres, quiere decir que la genealogía de Adán, de los hijos que le nacieron a Adán y se multiplicaron sobre la tierra, traían rasgos divinos, porque recordemos que Adán era la imagen de Dios. Entonces, como Adán traía la imagen de Dios, obviamente la heredó a sus hijos, y sus hijos la heredaron a sus hijos. Así Caín haya cometido lo que cometió, él heredó hijos. Por lo tanto, allí surgió algo que eso fue lo que irritó a Dios, que aún habiendo recibido el conocimiento pleno y divino allá en el Edén, de que había cosas buenas y cosas malas que podían hacer sobre la tierra, el hombre se abocó más a la maldad. Su corazón dio más a la maldad, y esta maldad llegó a los cielos. Dice que tocó los cielos, y por eso se irritó Dios. Por eso fue Dios que dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Por esta razón fue que Dios destruyó a todo ser viviente sobre la tierra en el diluvio. Y tú me puedes decir, entonces, ¿por qué Noé se salvó?
si él estaba en esa misma condición. ¿Sabes por qué se salvó Noé? Porque aún viendo la maldad multiplicarse alrededor de su casa, él afligió su alma para con Dios. Porque dice, y halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Y para que tú halles gracia delante de alguien, tuviste que haber hecho un acto memorable para que no se te olvide de que tú tienes que tomar en cuenta o tomar en aprecio a esta persona por el acto que cometió y por el acto que Noé hizo, que no lo menciona la Biblia, solo dice que halló gracia a Noé delante de los ojos de Dios. Dios habló a Noé y le pidió que construyera un arca para que se salvara él y su familia. No menciona que su familia halló gracia delante de los ojos de Dios. No menciona que sus hijos hallaron gracia delante de los ojos de Dios. No menciona que su mujer, que las mujeres de los hijos hallaron gracia delante de los ojos de Dios. No. Menciona que Noé únicamente fue el que halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero si los demás de su casa no fueron consumidos en este mismo castigo, fue por Noé. Por eso Jesús dijo, cree tú y toda tu casa será salva. Entonces en Noé se cumplió ese pasaje también. Porque quien halló gracia fue Noé. Ahora, muchos dicen que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué pide sacrificios? ¿Por qué destruye las cosas? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite tantas cosas atroces en el mundo? ¿Sabes por qué lo permite? ¿Sabes por qué lo permite? Cuando Dios permite que las cosas pasen en la vida del hombre, no es porque Dios decida sobre la vida del hombre, es porque el hombre decide si seguir a Dios o no seguirlo. Porque aún teniendo el conocimiento en el Edén, ellos no decidieron hacer bien, sino que decidieron hacer mal. Entonces, tú no puedes venir y culpar a Dios por las decisiones que tú tomas. Tú no puedes venir y decir que las cosas atroces que pasan en el mundo son culpa de Dios. No, porque Dios te dio el conocimiento, te dio el razonamiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Si tú decides creer que lo que estás haciendo, aunque esté mal, es bueno, pues síguelo haciendo. Pero si tú crees que hacer lo correcto verdaderamente es hacer lo correcto, también no dejes de hacerlo. Porque cada uno divaga en sus pensamientos y divaga según la sabiduría que ha amotinado en su cabeza. Pero ninguno se asemeja al conocimiento de Dios. Porque incluso en la carta de Santiago, más adelante, dice que el conocimiento humano, el conocimiento terrenal es diabólico. ¿Sabes por qué el conocimiento terrenal es diabólico? ¿Sabes por qué el conocimiento terrenal no se asemeja al conocimiento de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento terrenal siempre va dado a la maldad, pero el conocimiento de Dios no. El conocimiento de Dios restaura, el conocimiento de Dios conforta, el conocimiento de Dios construye al hombre. Aunque Él destruya la vida del hombre, Él también es poderoso para restaurar la vida del hombre. Solamente si éste se dispone a Dios. Entonces tú me puedes decir, entonces Él no puede hacer que el ser humano se disponga para Él. No, no puede hacerlo. ¿Sabes por qué no puede hacerlo? Porque Él no puede privilegiar a uno y hacer a un lado a otros. Él es justo. Y si Él deposita la sabiduría sobre la vida de un hombre, es para que este hombre
transmita ese conocimiento, es para que ese hombre haga la labor por la cual Dios puso ese conocimiento sobre su cabeza. Ahora, todo hombre aquel que ha dicho que Dios no existe, que Dios es un Dios ilógico, que es un Dios injusto, y todos esos tipos de argumentos que dan para con Dios, ¿tienen razón? Sí, tienen razón. En tu conocimiento, en tu razonamiento, tú tienes razón, pero no conoces a Dios. Yo te puedo decir, sí, tienes razón, y respeto tu opinión, mas no la comparto, pero estás muy lejos de conocer a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, supieras que la vida eterna no se la ofreció a ángeles, no se la ofreció a demonios, se la ofreció al ser humano, a lo que Él creó con sus manos, a lo que todavía sigue teniendo la imagen de Él. A estas personas Dios delegó para darles a conocer los misterios de su reino, para darles a conocer lo que Él es verdaderamente. Pero nadie podrá entender estas cosas viniendo a Dios con sus ojos cegados y su razonamiento errado, como lo es los científicos, como lo son los dogmáticos, como son la gente que conoce disque a Dios porque ha estudiado teología. Solamente son palabras fascinantes para impresionar. Solamente son títulos delegados para gente que pueda manipular a las masas, mas no son con fines lucrativos para con Dios. Dios, ¿qué beneficio tiene de que tú te digas ser un teólogo, que dices conocer la mente de Él? ¿Qué obtiene Dios con que tú digas que tú eres ateo, que niegas la existencia del ser que Él es? ¿Qué beneficio tiene Dios? ¿Qué beneficio tiene Dios de que tú te expreses de esa manera? No tiene ningún beneficio de las cosas que suben delante de Él. Mas sin embargo, tú sí obtienes un beneficio simplemente por estar aquí en pie, con vida. ¿Sabes cuál es? Misericordia. Si Dios pedía sacrificios en el tiempo de antes, es porque Él demanda obediencia. Así de sencillo, Dios demanda obediencia. Por eso pedía Él sacrificios, porque Él demanda obediencia. Entonces por eso mataba niños, por eso mataba mujeres, por eso destruía la tierra. Sí, por eso destruía la tierra. No puedo negar lo que Dios es y lo que Dios ha sido en la vida del hombre, porque el hombre no puede negar tampoco lo que él ha sido para con Dios, que constantemente ha llegado delante de su trono y lo ha irritado con palabras obscenas, que se ha burlado de su Santo Espíritu, que es su divinidad, y que se ha burlado de su nombre, y que ha usado su nombre para lucrarse de él. Yo no puedo negar lo que Dios ha sido en la vida del hombre, pero tampoco puede negar el hombre que su insensatez y su maldad ha subido a Dios también para seguir corrompiendo la tierra, aún para destruir la tierra. Porque si el Apocalipsis está escrito, no está escrito para los que fueron del ayer, está escrito para los que viven el presente y los que van para el futuro. ¿Sabes por qué? Porque ese es un manual de instrucción que te está preveyendo de una destrucción repentina donde no tendrás retorno. Y te lo está anticipando. Cuando tú no quieres que tu hijo se dé un mal golpe o se hiera o tenga un accidente, tú lo prevés. ¿Cómo? Dándole una instrucción, dándole un consejo, pidiéndole que no lo haga, tratando de hacerlo entender que las cosas que comete en su vida tendrán una repercusión, porque cada acción tiene su retribución. Entonces, cada acción del ser humano que ha cometido
durante todos los años que han pasado de la tierra. Va a tener su retribución, su respectivo castigo, su respectiva demanda. Sí, la va a tener. Porque como te digo, tú puedes decir que Dios es injusto, pero te voy a decir algo. Dios no piensa lo que tú piensas en tu pequeña cabeza. Dios no se limita a estar encerrado en cuatro paredes. Dios no se limita a que un hombre hable mal de él. Dios no se limita a eso. ¿Sabes por qué? Porque Él está por encima de todas las cosas. Porque Él es grande. Porque Él es fuerte. Y porque su gloria es incomparable. Entonces, si Él es todos estos rasgos que menciona la Biblia, que no tienen descripción alguna con palabras, porque no puedo describir a alguien con palabras, alguien que esté por muy encima de incluso de las palabras. Porque este ser es justo. Y entonces, ¿por qué Dios permite que la gente que nosotros amamos muera? ¿Por qué permite que mi abuelo, el que creía tanto en su nombre, muera? ¿Por qué permite todas estas cosas? Si Dios es amor, si toda la gente cree en Él, ¿y por qué se aboca a Él y permite todas estas cosas? Cuando Dios permite que alguien parta de tu vida y ha sido un ser querido, muy amado, es para que tu ciclo se rompa. Es para que los ciclos de generaciones se quiebren en esa persona cuando muere. Porque es necesario que una semilla sea puesta en tierra y ésta lleve con ella muchos frutos. ¿Tú crees que cuando Cristo vino o cuando Jesús vino a la tierra a morir por este mundo, no fue con una razón y un motivo en específico? Claro que sí. Pues eso mismo sucede en la vida del hombre cuando uno parte de esta vida. Ya marcó su ciclo. Y este ciclo que marcó le va a ayudar a las generaciones postreras. Le va a ayudar a las generaciones que están en el presente incluso. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos trabajo por trabajo. Nosotros pasamos conocimiento. Pasamos conocimiento a nuestros hijos, pero a nosotros nos pasaron conocimiento nuestros padres, pero a nuestros padres les pasaron el conocimiento nuestros abuelos. Entonces todas estas cosas suceden así, para que los ciclos se vayan rompiendo y no se repitan las mismas cosas en generaciones. ¿Por qué? Porque las cosas que se han repetido generacionalmente en la vida del hombre han sido muy atroces. Y el libro de Eclesiastés lo especifica donde dice que no hay nada nuevo debajo del sol, porque el que ha conocido maldad va a enseñar maldad y por lo tanto va a engendrar maldad. No ha habido nada nuevo debajo del cielo durante todos estos siglos. No ha habido nada nuevo. Por eso les digo que cuando Dios hace que una persona parta de nuestras vidas y ha sido un ser querido, es porque su ciclo de vida ya concluyó, ya fue lo que él tenía que ser y por eso tiene que retirarse. Cuando tú cursaste un nivel de grado en la escuela, al final de cada año recibiste un certificado, recibiste tus notas, y concluiste ese nivel y pasaste a otro nivel. Pues es lo mismo lo que sucede en la vida del hombre. Cuando un ser querido parte de nuestras vidas es porque él ya se graduó, ya concluyó su curso y ya está preparado para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel puede ser el seno de Abraham o el lago de fuego donde despertó aquel hombre. ¿Por qué les hablo de todas estas cosas? Porque muchos creen que los que han partido en Dios están en el cielo y que o están allá en el infierno. Todavía no ha habido una resurrección para condenación.
Todavía no ha sido la segunda resurrección para que sean condenados en el juicio del gran trono blanco. Por lo tanto, todos los que han partido en Dios desde el ayer, te hablo desde el ayer, te hablo desde Adán, que no conocieron a él, que no conocieron a Jesús, pero que sí hablaron de él, están en el seno de Abraham. No han pasado a la Jerusalén gloriosa. No han pasado totalmente a las cosas que se tienen que dar para que eso suceda. Y no voy a entrar con lujos de detalles en este tema, porque muchos no me van a entender. Pero sí les puedo decir a la gente que dice que no cree en Dios, sigan en su razonamiento, sigan en su conocimiento, sigan diciendo esas cosas. Pero cuando verdaderamente lo conozcan a Él, van a entender por qué ustedes siempre estuvieron errados. Incluso les puedo comparar que ustedes se asemejan a los fariseos del tiempo antiguo que vieron a Jesús, y que esos mismos fariseos que vieron a Jesús fueron los mismos que lo crucificaron. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esta generación no conoció a Jesús? ¿Sabes por qué esta generación no entendió quién Él era? ¿Sabes por qué? Porque estaban envanecidos en su conocimiento racional, que se enfocaron en determinar las cosas bajo rudimientos humanos y olvidaron la ley más importante, la ley de Dios. Cuando el ser humano se olvida de la ley de Dios, va a un hueco donde no tiene un descanso bueno. Vas a terminar en un lugar de condenación. Porque estos hombres que dicen haber conocido la ley, que eran los fariseos de aquel tiempo, Jesús nunca los conoció. Jesús nunca los tomó en su seno y dijo, ustedes son mi iglesia. Nunca los llamó ni siquiera discípulos. ¿Sabes por qué? Porque estaban muy lejos de Él. Cuando tú estás envanecido en tu conocimiento humano y crees que tienes la razón delante de Dios, Él te va a decir, Él no va a discutir contigo. Dios no se va a bajar de donde está o no va a mandar a nadie con el conocimiento tan divino y pleno a contender contigo. Él ya te enseñó lo que es bueno y lo que es malo. Y tú estás en la decisión de creerlo o no creerlo. Él ya lo hizo. Porque como te digo, justifícame entonces, ¿cómo es que te mantienes en pie con el aire que no puedes ver y que solamente lo puedes sentir? Pues este aire que tú llamas aire, que los científicos llaman oxígeno y que es hidrógeno para las plantas, con este aire que tú respiras, este aire es su espíritu. Con este espíritu de vida te levantas todas las mañanas y puedes abrir tus ojos. Y por eso la Escritura dice que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Por qué todo lo que respira? Porque todo lo que respira recibe de su Santo Espíritu. Y por su Santo Espíritu es que tenés vida. Pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías porque estás envanecido en querer tener la razón y querer sacarle trapos sucios a Dios cuando Dios no tiene ropas sucias. Tú quieres venir y corregir al Creador de todas las cosas. Tú no podrás hacer eso. Tú no puedes hacer tal cosa. O vas a dejar que tu hijo te corrija cuando está pequeño. No lo vas a permitir. ¿Sabes por qué? Porque tu conocimiento y tu experiencia no te va a permitir que tu hijo te quiera corregir. Por lo tanto, es lo mismo con el Creador. Cuando tú creas algo, conoces las fallas técnicas que hay. Sabes a lo que te atienes si no lo arreglas.
Sabes que lo puedes perfeccionar paso a paso. Y Dios ha venido perfeccionando la vida del hombre paso a paso. Lo ha llevado a un conocimiento pleno, donde ha inventado cosas impresionantes hasta el día de hoy. Pero el conocimiento que ha recibido por parte de Dios lo ha utilizado para destruir el mundo. Lo ha utilizado para corromper sus vidas. Lo ha utilizado para no tener temor de Él en absolutamente nada en sus vidas. Entonces es allí donde vengo y te digo que estamos igual que como en los días de Noé, que constantemente llegan al cielo los pecados e irritan a Dios y los provocan. Llega constantemente al cielo y provocan a Dios. Llegan a burlarse delante de Él. Llegan a decir cosas feas delante de Él. Y el mundo sigue corrompido y envanecido en el conocimiento tan crudo y feo que está hoy en día. Y te puedo decir, si tú crees que porque conoces un poco de Biblia, porque te llaman pastor, porque te llaman evangelista, porque te llaman profeta, porque te llamen cualquier título de estos que puedas obtener en una iglesia denominacional de cualquier secta, crees que has conocido cuál es la voluntad de Dios, crees que has conocido cuál es el conocimiento pleno de Él y cuál es su voluntad, te digo algo, estás muy equivocado. Estás muy equivocado, porque aún creyendo haber alcanzado sabiduría, mejor es postrarte delante de los pies del gran yo soy y reconocer que todos los días necesitas de Él, que no has alcanzado absolutamente nada y que no puedes estar en pie si Él no lo permite. Los ateos, cuando tú les dices todas estas cosas, te dicen, entonces Él dirige tu vida, sí, Él dirige tu vida si tú lo permites. Óyelo bien, si tú lo permites. Pero la vida del hombre no es así. Porque si el hombre se dejara conducir en Dios, creo que no estaríamos perdidos como lo estamos. No estaríamos errados ni envanecidos en lo que estamos. No tendríamos el mundo patas arriba como lo tenemos. En la cúspide del conocimiento humano, el temor a Dios se perdió. Óigalo bien, en la cúspide del conocimiento humano, el temor a Dios se perdió. ¿Saben por qué se perdió el temor a Dios? Porque el ser humano cree haberlo alcanzado todo. Porque ya hizo naves que puedan cruzar el cielo. Porque ya hizo naves que puedan cruzar el mar. Porque ya hizo naves que puedan cruzar la tierra. Y porque ya hizo cosas que pasaron al exterior incluso del cielo y llegaron afuera de la tierra. Entonces, por estas cosas, el conocimiento humano cree haber alcanzado la plenitud de todas las cosas. Y no necesitan a Dios. Es lo que dicen constantemente la gente que dice ser atea. No necesito a Dios. No necesito a Dios. Dios no puede liderar mi vida, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro, Dios es aquí, Dios es allá. Y constantemente ponen cosas que ponen en vituperio según ellos el nombre de Dios. Y Dios no los conoce. Dios no te conoce a ti. Dios no conoce tu nave que trazó el mar. Dios no conoce el avión que cruzó el cielo. Dios no conoce ni siquiera el carro que tenés. Dios no conoce esas cosas. Dios no te conoce a ti. ¿Tú crees que tu conocimiento y tu palabrería barata que cree ofender a Dios llega delante de Él? Sí llega delante de Él, pero Él no te conoce a ti. Porque no mira a su Hijo reflejado en ti. Pero aún no viendo a su Hijo reflejado en ti, te dice, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad de un día más para que te arrepintas.
y para que me reconozcas. He visto hombres que dicen haber alcanzado la sabiduría tan grande como lo era Nabucodonosor en aquel tiempo y terminaron comiendo pasto. Porque van a haber gente que es multimillonaria, gente que tiene dinero, tiene sus comodidades y todo, y van a terminar tirados en una calle, andrajosos. Porque a eso los reduce Dios cuando no lo reconocen en su vida. ¿Por qué? Porque son tan altivos y creen que hablando de esa manera y expresándote de esa manera, podés haber alcanzado la sabiduría. Pero no, están muy lejos de la verdad. Y por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo, va a venir un pastor y te va a libertar. Él no dijo, voy a mandar a un ángel y te va a libertar. Él no te mandó a nadie a libertarte. Él te dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Él es la verdad. Jesús mismo es la verdad. Jesús es el conocimiento más pleno que el hombre o el ser humano pudo haber adquirido en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque después de la muerte de Jesús, el conocimiento humano se desató. ¿Me estás escuchando? Después de Jesús, después de la muerte de Jesús, el conocimiento humano incrementó de una manera inusual. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estas cosas sucedieron? ¿Por qué crees que el conocimiento se multiplicó después de Jesús? Porque Jesús, Él mismo le dijo a sus discípulos que era necesario que las cosas pasaran, que era necesario que ellos supieran lo que Él había de hacer, porque incluso cuando sus discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida, Señor? Él no se las escatimó, no se las ocultó, sino que se las contó. Entonces, ¿cuál era la finalidad de Jesús? La finalidad de Jesús después de morir era que todo hombre sobre la faz de la tierra conociera a Dios como Padre. Por eso él mismo dijo, solo el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Entonces, esta era la misión de Jesús, que se conociera al Padre, que se diera a conocer quién era Dios. Pero ustedes no están listos para esto. Su conocimiento humano no está listo para hablar de Dios quién es. Porque si yo te digo que Dios se puede mostrar en una nube, o Dios se puede mostrar en medio del mar, o Dios puede transformar tus ropas en un abrir y cerrar de ojos, no me lo vas a creer porque para ti es locura. Cuando uno no conoce de algo, dice que es locura. Pero cuando uno conoce y ha experimentado, sabe de qué cosas están hablando. No te puedo hablar del ambiente espiritual porque estás muy errado quizás del conocimiento. Pero sí te puedo decir que en tu conocimiento y en tu razonamiento humano has perdido el temor a Dios y solamente tienes la imagen de Dios, pero no tienes la mente de Dios, ni tienes lo que Dios es en sí. Porque esta era la finalidad de crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Esa era la finalidad, que el hombre fuera como Dios. Porque cuando Jesús vino, Él se hizo hombre.
Y cuando dice que no tomó título a cual aferrarse, él no iba por el mundo diciendo, yo soy Dios. No, él no iba diciendo esas cosas. Él padeció hambre como han padecido muchos. Él vivió aflicciones como han vivido muchos. E incluso te puedo decir, murió de la manera más atroz que puede existir para un hombre. Una muerte agónica. Una muerte que te aseguro que si te pongo allí clavado unas 6 horas hasta que la última gota de sangre se te salga del cuerpo, no lo soportarías y pedirías a gritos morir. Pero él hizo todas estas cosas. Fue colgado de un madero, fue clavado en una cruz, fue tratado muy mal en su proceso a la cruz, porque fue abofeteado, fue escupido, fue golpeado. Y yo te puedo decir, no te puedes quejar de la vida que Dios te ha permitido, porque tú tienes el poder para cambiarla. Solamente que no lo sabes. Alguien dijo por ahí que el conocimiento en las manos indicadas podía llevarte a lugares correctos, pero el conocimiento en lugares equivocados podría causarte la muerte. Y esta persona no se equivocó cuando lo mencionó. Entonces, cuando Dios te dice, elegí seguirme, ven conmigo y déjate guiar. O te dice, yo siempre estoy a la puerta, siempre estoy llamando. La decisión es tuya. Porque incluso hay un verso en la Biblia donde dice, ¿no tienen conocimiento de mí los que hacen iniquidad? Hay un verso en la Biblia que dice que si no tienen conocimiento de Él los que hacen iniquidad. Y yo te puedo decir, así, con certeza, que toda esa gente que habla que Dios no existe, que Dios aquí, que Dios allá, tienen conocimiento de Él. Lo único que les gusta estar en ese conflicto. Les gusta estar en esa ridiculez. Porque vienen y sacan argumentos de cosas que ellos no han experimentado, de cosas que no han vivido. Porque para tú comprobar algo científicamente, tienes que palparlo. Tienes que palparlo, tienes que verlo. Y algo peor, comprobarlo. Y tú no puedes venir aquí y decirme que no conoces a Dios simplemente porque tú no lo conoces. Porque si yo te digo que levantes las manos donde estás allí parado y comences a invocar su nombre y menciónale que estás en la disposición de conocerle, que estás en la disposición de servirle, te aseguro que el poder de su mano y su Santo Espíritu tocarán tu alma y tu ser, y te conmoverás por dentro y te sentirás arrepentido de lo que has dicho. Porque el hecho que no lo conozcas no quiere decir de que Él te ha echado fuera. Dios no echa fuera a nadie. El ser humano se echa fuera porque Él quiere. Porque por eso dice que Él no desea incluso la muerte del impío. Y por eso hace la pregunta y está con interrogante. ¿Acaso no tienen conocimiento de mí los que hacen iniquidad? Sí, lo conocen. Sí han oído hablar de Él, sí han escuchado, han sido enseñados muchos de ellos. Pero deciden caminar en este camino por decisión propia. Dios no te ha llevado a ese lugar. ¿Tú crees que cuando Él se le presentó a Abraham y le dijo,
Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Fue algo coherente lo que él escuchó? No, si dice que él era como de una familia adinerada. Su padre era un hombre que tenía muchos bienes, el padre de Abraham. Y pudo haber pensado en algún momento, voy a dejar mi herencia, voy a dejar todos los bienes que mi papá me va a heredar, por irme a un lugar donde no sé a dónde voy a ir a parar. Pero ¿sabes qué fue lo más impresionante de este hombre? Que sabía que el conocimiento que había adquirido no era de razonamiento humano, porque no había nadie a la par de él. Y dijo, ok, voy a hacer lo que ha subido a mi mente y a mi corazón, y lo voy a implementar, lo voy a llevar a cabo. Y cuando él decidió hacer todas estas cosas en el camino, él tuvo que tener otros encuentros para creer y ir más allá todavía. Entonces es allí donde te digo que él comprendió que era Dios. ¿Y sabes cuándo entendió que él era Dios? Cuando él sabía que tenía cuidado de todas las cosas que Abraham tenía. Porque cuando Abraham iba a ser pasado por el lugar de Egipto, y él mintió sobre la ocasión de su esposa, y la ocultó y dijo que era su hermana, cosas le acontecieron a Faraón estando allí. Y él dijo, si no me lo hubieses encubierto. ¿Quién le había enseñado a Faraón quién era Dios? ¿Quién le había enseñado a Faraón que este era el Dios de Abraham? ¿Quién le había enseñado estas cosas a Faraón? Te digo algo, tuvo que habérsele mostrado, tuvo que haberse aparecido en la habitación de Faraón y tuvo que haberle dicho cara a cara las cosas como eran. Porque para que un rey con autoridad de poder matar a cualquier hombre en cualquier momento por una razón justificable según su pensamiento, no lo hizo. Tuvo que haber alguien con mucho más poder que él para someterlo, para hacerlo sentir temor. ¿Y sabes quién hace estas cosas? Dios. Porque Dios es experto en imposibles. Y esto me encanta porque Dios es experto en imposibles. Lo que tu mente se limita a pensar, lo que tu mente se limita a decir, Dios no tiene límites. Jesús dijo, pidan a Dios conforme al Espíritu, y Él le dará a quien le pida sin medida. Pidan por su Espíritu y Él les dará sin medida lo que ustedes piden. Pero estas cosas, ¿cómo las he conocido yo? ¿Cómo puedo obtener este conocimiento que he tenido yo? Te digo algo, esto es para gloria de su nombre. Esto no es para gloria mía, esto es para gloria de su nombre. Porque Él me ha nutrido de su palabra y me ha tocado con su mano y ha depositado sobre mi vida de su Santo Espíritu. Y aún yo reconociendo que no estoy en mi mejor momento con Él, estoy disponible para Él. Porque si Él quiere hablar por medio de mí, yo me he de disponer. Porque si Él quiere hacer muchas cosas por medio de mí, yo me he de disponer. Yo no soy nadie para negar quién es Dios sobre mi vida. Yo soy un hombre pecador, que no soy digno de estar delante de su presencia, que no soy digno ni siquiera de tomar su libro en mi boca. Pero Él en su misericordia me ha concedido poder hablar de su palabra, poder deleitarme en su palabra, poder haber adquirido y gustado las riquezas de su gloria. En su misericordia me ha permitido todas estas cosas.
Y así como me permitió todas estas cosas, te las puede permitir a ti. Deja de caminar envanecido en tu conocimiento y de creer que tú tienes la razón porque puedes hacer una multiplicación o porque puedes realizar funciones de solución para problemas que se encuentran en la sociedad, porque puedes desarrollar cosas técnicas y hacerlas tan grandes en tecnología futurística. Deja de creer que eso es conocer a Dios. Deja de creer que eso es tener la sabiduría de Dios. Porque eso no es tener la sabiduría de Dios. Eso es estar muy lejos de la sabiduría de Dios. Cuando Dios depositó sabiduría sobre la vida de Salomón, no fue para que él se encendiera lujuriosamente y tuviera un montón de mujeres como las tuvo. Dios no le dio sabiduría a Salomón para que hiciera estas cosas. Mas, sin embargo, cuando el hombre tiene sabiduría y es una sabiduría que no sabe qué hacer, en qué dirigirla, cuando tiene la sabiduría que Dios le permite obtener, no sabe a qué dirigirla, sabe a lo único que lo dirige, porque su naturaleza lo hace al mal. Su sabiduría que obtiene, lo más pleno, lo más top que pudo haber alcanzado en conocimiento, va y lo destruye en su ser. Porque el hombre es continuamente dado al mal. Por naturaleza es pecaminoso. Entonces no puedes decir que esa sabiduría que tú crees, que esa sabiduría que cree conocer a Dios, que cree entender a Dios, lo entiende a Dios porque no lo entiende. No entiende a Dios. Y Él te lo dice en el libro de Isaías cuando dice, yo tengo pensamientos de bien contigo. Santo, y cuando Él dice pensamientos de bien, Él no se refiere a un carro último modelo, Él no se refiere a una casa extremadamente grande donde solo tú quepas. No se refiere a nada de estas cosas. Porque el conocimiento de Dios y los pensamientos de Dios, te digo algo, están incluso por encima del cielo. Porque aún el cielo que está por encima de nosotros, Él está por encima del cielo. Santo, Él es tan glorioso que ni aún el cielo que es el cielo, así de inmenso como lo ves, que cubre toda la tierra, no lo puede contener. Dice que los cielos cuentan la gloria de Él. ¿Cómo ves el cielo? ¿Lo ves hermoso? ¿Lo ves majestuoso? Pues eso que tú admiras es la creación de Él. Imagínate al Creador. ¿Puedes dimensionar lo que Él es? ¿Puedes dimensionar las cosas grandes que Él ha destinado para tu vida? No lo puedes hacer porque sigues envanecido en tu conocimiento. Pero yo te estoy diciendo que los cielos que cuentan la gloria de Él son creación de su mano. Él, aún siendo el creador, es más majestuoso. Y los pensamientos que tiene contigo son incluso mayor que el cielo. Porque fueron cosas que hombre no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento humano, sino que el único que las ha conocido ha sido Él. Cuando Dios determina cosas para tu vida, Él las ha de hacer y las ha de cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es temible, pero sobre todas las cosas, Él es fiel. Y la fidelidad de quien es Él no se compara con ninguna otra. Las cosas que Él ha de hacer en tu vida, si tú te dispones, han de ser extremadamente grandes. Pero si tú te dispones, si verdaderamente llegas delante de Él y le dices, heme aquí, envíame a mí.
Yo no sé lo que ustedes han sentido, pero yo sí sentí el toque de su mano. Yo sí sentí su presencia. Yo sí sentí que esas cosas que dije eran para mí. Yo sí sentí eso. Porque aún en nuestro peor momento, aún creyendo conocer todas las cosas en Dios, estamos muy alejados de Él. Necesitamos hacer como aquellos hombres que fueron llamados como dioses babilónicos en aquel tiempo, que eran Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel. Estos hombres fueron llamados como dioses babilónicos en Babilonia, porque fueron hombres tan dotados en sabiduría, que se les compararon o se asemejaron a dioses. Y sabes que esta sabiduría que estos hombres obtuvieron, no la obtuvieron por boca de nadie más, porque nadie más les enseñó, sino que la obtuvieron en la intimidad con Dios. Allí en lo secreto, allí donde nadie miraba, allí hablaban con Dios. Allí hablaban cosas que solamente ellos entendían en la intimidad con Dios. Iban todos los días delante de Dios, delante de su trono, a afligir sus almas y a reconocer que Él era por sobre todas las cosas en su vida. Tú te puedes afanar por dinero, tú te puedes afanar por tener una enfermedad, tú te puedes afanar por muchas cosas ahorita, porque crees que eso es el todo de tu vida y está bien. Pero te digo algo, no importa lo que hagas, Dios siempre será mayor sobre tu vida. Y esto tienes que aprender a reconocerlo, que Dios siempre será mayor sobre tu vida. Y que aún el enemigo queriendo atrofiar los planes que Él tiene para ti o todas estas cosas, Él también, te digo, sale al encuentro de tus oponentes, sale al encuentro de tus aborrecedores. Porque ahorita que yo estoy hablando de las escrituras, tal vez esta persona acaba de poner inconscientemente música y él no sabe que está dañando mi mensaje. Él no sabe que en un momento determinado eso puede cancelarse o apagarse por el poder de Dios en mi vida. Y esto no es algo que solo yo lo digo o solo yo lo creo, sino porque cuando Dios hace las cosas en la vida del hombre, son perfectas y no hay cosa que se interponga en la vida del hombre para que el mensaje llegue. No hay cosa que venga y pueda atrofiar las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él tiene el completo control de todas las cosas que Él es en nuestras vidas, aún hasta de las más pequeñas. Pero yo te puedo decir, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscale, entre tanto Él está a la puerta. Búscale, búscale de mañana, búscale de noche, búscale durante el día, búscale en la madrugada. No dejes de buscarlo. Búscale, búscale, acuérdate un momento en tu día y acuérdate de Él, habla de su palabra. Ten un momento de comunión y di, heme aquí, aquí estoy, Señor. Porque estas personas que salen al mundo a querer corromper la vida del hombre, estas personas pueden desviarte también. Aunque tú hayas conocido un poco de Dios y hayas estado un tiempo en la iglesia, aún tú también puedes ser llevado por la misma corriente de este mundo. Porque cuando el amor se enfría, y la Escritura lo dice que el amor de muchos se enfriará, y cuando la Escritura o la Biblia se refiere al amor de muchos, no se refiere a cosas carnales, se refiere al amor espiritual en Dios. Se refiere a que tú por Dios has perdido el anhelo de estar con Él. Has perdido el anhelo de querer hablar de su palabra. Has perdido el anhelo de querer leerle. Has perdido el anhelo de querer buscarle. Porque tú, como te digo, porque tú crees
que todas estas cosas que están pasando en el mundo son cosas que el humano ha provocado. Sí, ha provocado el humano, pero están escritas en la Biblia. Y si estas cosas están escritas, el tiempo está cerca. Erguíos, dice la Escritura, y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo no estoy diciendo que estas cosas ya son el fin y que mañana viene nuestro Señor. No, te estoy diciendo que estas cosas suceden porque así tiene que cumplirse la Escritura. Y que la gente que cree haber alcanzado la sabiduría de Dios y que cree haber obtenido el mayor top en Dios está muy perdido porque están muy envanecidos en su conocimiento. Están tan envanecidos que quieren llenarse las bolsas de dinero. Están tan envanecidos que han destruido a mucha gente por el mensaje que tienen. Están tan envanecidos que sus acciones han llevado a muchos al fracaso espiritual. Y lo hablo de esta manera porque hay que señalar incluso el pecado de la iglesia. Porque ellos, creyendo haber alcanzado sabiduría en Dios, están errados también. Porque nadie puede decir que ha alcanzado la sabiduría en Dios si no tiene el temor de Él. No tienen temor en su vida. Si tú me preguntas a mí cuánto tiempo tengo de no leer las Escrituras, y si yo te digo que las leí hoy, sería un mentiroso porque no las he leído. Tengo muchísimo tiempo de no tomar el libro en mis manos y leerlo. Tengo muchísimo tiempo de no hacerlo. Y te digo por qué, porque creo yo o pienso yo que he alcanzado la sabiduría. Mas no es así. Necesito seguir aprendiendo. Necesito seguir en disposición para con Dios. Pero sí he estado haciendo algo y he estado diciéndole al Señor en seguidas ocasiones que quiero servirle, que estoy a disposición suya, que cumpla su propósito de Él en mi vida. Y no lo estoy haciendo para que la gente me oiga o la gente me vea. Yo quiero adorar a Dios por lo que Él es. Un tiempo en mi juventud en el cual yo me deleité en Dios, que hubo gente que me dijo, tú lo haces para que la gente te vea. Y yo te puedo decir completamente delante de Dios, jamás hice tal cosa. Yo me deleité delante de su presencia. Yo me regocijé en su nombre. Yo me alegré juntamente con Él. Porque en ese momento donde yo me alegré en su presencia, estaba pasando un momento duro en mi casa. Estaba desintegrándose mi familia. Mis padres se estaban separando. Mis hermanos estaban corriendo a cualquier tipo de camino que se les podría presentar. ¿Y sabes qué yo hacía? Obtener fuerzas en Dios para mantenerme en pie, para seguir diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas ocasiones la gente no te va a entender por qué tú haces todas estas cosas, pero yo te puedo decir que no importa lo que ellos quieran hacer para destruir tu vida, si tú vienes a Dios y te humillas delante de Él y lo reconoces como Él es, Él va a obrar para bien. ¿Tú crees que esta persona ha puesto música solamente para escucharla? ¿Tú crees que esta persona ha subido el volumen solamente para escucharla? Tú no sabes en el problema que te estás metiendo por hacer tal cosa. Pero te diré algo. Yo no voy a decir ninguna palabra. No voy a decir ninguna palabra. Pero sí te puedo decir que en el momento que Dios está conmigo y cualquier hombre, ángel o demonio quiera perturbar mi comunión con Él, cae porque cae. Y eso sucede porque sucede. Dios tiene cuidado de todas las cosas que están en mí, incluso hasta de lo más mínimo. Puede que no te calles, puedes que te estés burlando, puedes que estés diciendo muchas cosas ahorita, pero sí te aseguro que habrá un momento en tu vida de aflicción y angustia donde estas palabras que estás diciendo ahorita
posiblemente burlándote. Las vas a volver a repetir, clamando a Dios, pidiendo por ayuda. Porque cuando Dios hace las cosas en el hombre, así como las empieza, las termina. Porque Dios es perfecto y Dios no se equivoca con nadie. Porque así como te decía, cuando yo estaba regocijándome y haciendo todas estas cosas en Dios, en mi juventud, estaba pasando este momento feo en Dios y hubieron muchas ocasiones que así como estoy sentado ahorita en la orilla de mi cama, yo me senté a la orilla de mi cama a preguntarle, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Cómo he de hacer para sobresalir? ¿Cómo he de hacer para no perderme? Él solo me llevaba a su palabra. Me empapó tanto de su palabra que hasta el día de hoy te puedo decir, no por jactancia ni vanagloria, sino por misericordia, que tengo mucho tiempo de no tomar el libro y leerlo, pero no me olvido de las palabras de ese libro. No me olvido que cuando sale alguna palabra de su boca, para lo que salió tiene que cumplirse para lo que salió. No puede volver a él vacía la palabra que salió de su boca. Tiene que crear para lo que salió. Entonces las cosas que él ha hecho en mi vida y las cosas que él ha dicho en mi vida son cosas muy grandes. Y no lo digo para que la gente lo sepa, sino porque todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas es mucho más grande de lo que tú piensas. Y Dios no se limita a cosas pequeñas. Dios es grande, hermano, y te invito a que lo busques. En el nombre de Jesús. Amén y amén.